¿Qué pasa cuando tenés el azúcar alta? Te haces un análisis de sangre y resulta que te da alta el azúcar, sin llegar a tener diabetes. Muchas personas quieren cuidarse, pero la realidad es que cree que dejando de comer cosas dulces o quitando el azúcar propiamente dicho, ya se les va a disminuir el nivel de azúcar en sangre. En realidad es importante que sepamos que el azúcar en realidad son los hidratos de carbono y hay distintos tipos de hidratos de carbono. Algunos son muy malos y otros pueden llegar a ser necesarios y son necesarios en nuestra alimentación habitual. Hay diferencias entre uno y otro, pero lo que se pide es que cuando tenemos el azúcar alta, nos hacemos un análisis, tenemos el azúcar alta, es importante que comamos carnes, que comamos verduras y que tengamos en cuenta que hay un grupo de alimentos que debemos tener más cuidado con la cantidad que comemos. En otros videos anteriores ya hemos hablado de este tema, pero siempre es bueno recalcar. Cuando vos comés pastas, cuando vos comés a cualquier preparación con harina, como puede ser pizza, masa de tarta, masa de empanada, masa para canelones, cuando vos comés cereales como el arroz, la polenta, incluso cuando comés legumbres, soja, poroto, lenteja, estás consumiendo hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono, si vos lo consumís en una cantidad adecuada, suficiente, no va a haber inconveniente. El tema es que a veces consumimos estos alimentos que tienen hidratos de carbono y a su vez también comemos otros alimentos que creemos que son poco, o sea, bajos en hidratos de carbono, pero no lo son. Por ejemplo, me decís, no como pan, pero como galletitas. No como pan común, como pan integral. No como pan fresco, como tostadas. Y en realidad, cuando hablamos de la composición química del pan o de las galletitas, estamos hablando de que tienen hidrato de carbono. Entonces, por un lado, si vos consumís en lugar de pan blanco, pan integral o el famoso pan negro, estás agregando fibra. Muy bien, pero la fibra entra a mi cuerpo, limpia mi cuerpo, luego se elimina, pero los hidratos de carbono sigue siendo la misma cantidad. Otra opción, no como pan, como galletitas. Las galletitas también tienen hidratos de carbono, como el pan. Otra opción, no como pan fresco, lo como tostado. Cuando vos haces una tostada, lo que estás haciendo es sacar el agua, pero no estás disminuyendo los hidratos de carbono. Encima, normalmente decimos, no, me compro las tostadas porque son livianitas. Y esas tostadas livianitas, en realidad, es que se les sacó el agua, pero tienen mucho hidrato de carbono. Entonces no es que porque es livianito y te entran muchas en 100 gramos para comer durante todo el día, quizás, eh, vos decís, no, pero son livianitas, me entran muchas. Pero en realidad estás consumiendo mucho hidrato de carbono igual. Y otro tema que da confusión es que a veces creemos que dejando las cosas dulces ya estamos disminuyendo los hidratos de carbono. Y no es así. Si bien hay cosas dulces, como pueden ser todas las golosinas, los dulces, las mermeladas, las gaseosas comunes, que tienen hidrato de carbono, hay alimentos que son salados, como puede ser un arroz, una pasta, un pan, una preparación que se hace con harina, y también tiene hidrato de carbono. Entonces no nos tenemos que confundir. Está bien que hay algunos hidratos de carbono que siempre digo que son como un vagoncito, por ejemplo un caramelo. Lo consumo y enseguida se absorbe, enseguida me da energía y enseguida se apaga también. Hay otros que son como dos vagoncitos, por ejemplo podrían ser las frutas. Las consumo, me da un poquito de hidrato de carbono y al tiempito se apaga. Y luego tenemos lo que tiene que ver con las pastas, las legumbres, los cereales, que tienen muchos vagoncitos que cuando los consumo, mi cuerpo los va
consumiendo de a poco, ocupando y transformando de a poco y tengo energía a largo plazo. Entonces es importante consumirlos a estos, los de los últimos, los que tienen muchos vagoncitos, que serían los hidratos de carbono complejos. Sí, es importante, pero no abusemos de la cantidad. Y si yo tengo alta el azúcar, lo ideal es que el día que coma pastas, ese día coma mucho menos pan. Y de esa manera hago una compensación. Pero no es que digo no como pan y como galletitas. No, es sacar cualquier otro tipo de producto similar al pan o las galletitas. Entonces, de esa manera, compenso de que se nivele los hidratos de carbono. Ahora bien, ¿las carnes tienen hidratos de carbono? No. Se puede comer variado, carne de vaca, pollo, pescados. ¿Las verduras tienen hidrato de carbono? ¿Sabías que sí? Solo que hay algunas que tienen muy poquito, otras un poco más, y un grupo que lo vimos en videos anteriores tiene mucho hidrato de carbono, que es la papa, la batata y el choclo. Estas tenés que considerarla como que si fuera pasta. Entonces, cuando vos comés papa, batata y choclo, ese día podés compensar o al otro día de no abusar del pan o las galletitas y de esa manera nivelamos un poco el nivel de hidrato de carbono que consumiste en el día. ¿Las frutas tienen hidrato de carbono? Sí. La banana, la uva y el higo son los que más hidratos de carbono tienen. Entonces, ¿puedes consumirla? Sí. Pero, por ejemplo, un día que te comiste una pasta, una legumbre, un cereal, ese día trata de evitar esa banana, uva, higo y comer más bien otra fruta. Todas las frutas tienen hidrato de carbono, pero la banana, la uva y el higo tienen más. Con respecto al tema de, por ejemplo, con qué endulzar, y lo ideal es que lo hagas con algún edulcorante natural. Y en su defecto, si no, con azúcar negra, pero muy poquita cantidad, o miel. Pero la realidad es que el azúcar blanca refinada, esa debes tratar totalmente de evitarlo. Lo mismo las gaseosas, si es que te gusta de vez en cuando consumir, y bueno, sería ideal que te consumas una gaseosa dietética. Lo mismo, por ejemplo, los tarros de fruta, tratar de que sean dietéticos y no los otros que tienen una gran concentración de almíbar. Entonces, nada está prohibido, pero sí hay que aprender a tener el conocimiento de cuáles son los alimentos que tienen mucho hidrato de carbono, porque de esa manera, cuando vos estás consumiendo un producto que tiene hidrato de carbono, ese día no cometés el error de agregarle otros productos con hidrato de carbono. Por ejemplo, si yo me comí una pasta que tiene hidrato de carbono, encima comí de postre, en lugar de, no sé, un cítrico, una banana que tiene, o uva que tiene mucho hidrato de carbono, y encima comí bastante pan, y bueno, son tres cosas que tienen mucho hidrato de carbono que podríamos haberlo cambiado. Si vuelvo a comer esa pasta, evitaría el pan o las galletitas y quizás ese día buscaría otro tipo de fruta que no sea ni la banana, ni la uva, ni el higo. Y de esa manera compensamos de que no se nos siga subiendo el azúcar en sangre. Quizás a esos ravioles o a esas pastas encima le hacemos un estofado, le ponemos papa o batata y bueno, estamos complementando aún más. Si a eso supongamos a la noche nos hacemos una tarta de choclo y seguimos agregando hidratos de carbono. Por eso, en términos generales, recordar que la banana, uva, higo, papa, batata, choclo, pastas, cereales, toda preparación con harinas y las legumbres, debemos tener cuidado de no comerlos todos juntos en un día. Ante la duda, si hoy nos excedimos demasiado en hidrato de carbono, una buena sugerencia es que al otro día consumas tarta de verdura al mediodía con una ensalada o una sopa según en qué época del año estás viviendo, y lo mismo para la noche, o sea, un día donde predominen ni siquiera ni las carnes ni las pastas, que sea un día más bien de verduras, que le puedas poner una masa finita porque eso también nos puede llenar un poquito más, nos da más valor de saciedad, pero compensamos un poco con verduras el exceso de hidrato de carbono que hicimos el día anterior. Todo no tiene que ver con prohibirse de nada, simplemente es aprender ciertos conocimientos básicos de nutrición que independientemente de la moda, independientemente de en qué parte del mundo estás, de la edad que tengas y de las actividades que realices o con quién vivas, ese conocimiento bien aplicado puede servir para todo tipo de personas. Y más para vos, mujer dopamina, que es fundamental
que te sientas con energía, con ganas, con ánimo y que te sientas saludable. Espero que te sea de utilidad este consejo y estamos en comunicación.